Y bueno, después de revisar esas repercusiones generadas por el Mundial de Rusia 2018, es momento de enfocarnos en el tema principal de esta noche. Según algunos estudios, muchas personas pasaron por un cuadro de sinusitis o rinitis. Esto genera mayor necesidad en campañas de prevención. Una investigación llevada a cabo en Estados Unidos dio a conocer que entre el 2001 y el 2006 habría aumentado significativamente la proporción de casos de sinusitis aguda y crónica en el mundo. La misma investigación asegura que solamente en Estados Unidos, más de 37 millones de personas padecen por lo menos un episodio de sinusitis al año. En la última década, la incidencia de esta enfermedad aumentó como consecuencia de fenómenos como la contaminación ambiental, la concentración urbana y la resistencia a los antibióticos. Asimismo, autoridades en salud en el mundo informaron que la sinusitis afecta a por lo menos 14% de la población mundial. Por otro lado, en la mayoría de los casos, entre el 50 y el 80%, la sinusitis desaparece después de un par de semanas. A lo que refiere Sudamérica, el primer estudio de prevalencia realizado en Argentina confirma que la sufre más del 5,5 millones de habitantes de entre 5 y 44 años, pero 1 de cada 3 no lo sabe. Es decir, que casi 2 millones padecen sus molestos síntomas, pero no tienen diagnóstico médico ni siguen un tratamiento para aliviarlos, lo que impacta severamente en su calidad de vida. Por otra parte, una investigación asegura que en Colombia, entre los años 2009 y 2010, se calculó que este mal lo sufre el 32% de la población de ese país, lo que equivale a unos 14 millones de personas. Una vez más les hago la invitación para que puedan participar de la siguiente publicación. Rinitis y sinusitis, una gripe, un resfriado mal curado, la irrigación causada por el tabaco o sufrir una alergia crónica puede generar un trastorno llamado sinusitis. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Y también pueden participar de esta consulta. Realiza tu consulta a nuestro profesional invitado. Estos cuadros los pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Hora 23, y también nuestra línea de WhatsApp 776-77-223 se encuentra habilitada. Y bueno, las epidemias o la alta prevalencia de enfermedades tan comunes como la sinusitis o la rinitis generan que se pueda establecer mayores campañas de prevención. Debemos prevenir esas enfermedades que son comunes, pero sin duda son muy molestosas y pueden tener serias complicaciones. Es momento de conocer más acerca de ellas y lo hacemos con nuestro siguiente invitado. Esta noche nos acompaña el doctor Ismael Papo, médico otorrino laringólogo. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto, bienvenido. Gusto. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de estas dos enfermedades que, como lo decíamos, afecta a gran parte de la población. Gran porcentaje de Bolivia y todo el mundo en general. Y me imagino que más aún en estas épocas en las cuales van descendiendo las temperaturas. Sí, bastante. Y en La Paz, Oruro y Potosí es más, por la temperatura que tenemos, frío, aire seco y todo eso. Claro, esa combinación de frío, temperaturas bajas con un aire seco favorecen a que se desarrollen estas enfermedades. Sí. ¿Qué le parece si partimos de la rinitis? Primero, para conocer más acerca de ella. ¿Qué es la rinitis y qué ocurre en nuestro cuerpo cuando padecemos esta enfermedad? Ya. Antes, hace unos cuantos años, se conocía rinitis con una patología única, pero ahora se conoce como rinosinusitis. O sea, juntamos las dos patologías que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque las dos se comunican, anatómicamente se comunican. Están muy relacionadas. Muy relacionadas. Porque, por ejemplo, hay una rinitis, una inflamación de la mucosa nasal, inflamación y quizá infección por diversas causas que hay, y hay una comunicación anatómica con los senos paranasales, que son bastantes, senos paranasales, maxilares, frontales, etmoidales y más atrás esfenoidales. Y esa inflamación, infección, también la pasa a la sinusitis. Por eso ahora se conoce como rinosinusitis. Y generalmente, ¿cuáles son las causas que ocasionan esta infección y esa inflamación de la mucosa que usted mencionaba? Son muchas las causas. ¿Podríamos nombrar algunas, las más comunes tal vez, o los factores de riesgo? Las que generalmente la población conoce como rinitis, a veces incluso de un simple resfrío, una gripe, viene una rinitis, una inflamación de la naricita. Pero con ese resfrío a veces viene un dolor de cabeza, que ese ya se ha juntado con una sinusitis. Por un resfrío,
una inflamación aguda, una inflamación aguda que puede durar unas 3 semanas. Puede aumentar en tiempo, puede ser subaguda hasta 3 meses y mayor a 3 meses esta infección o inflamación ya se le llamaría rinitis crónica, juntamente con la inflamación de los senos paranasales, que es sinusitis. Ahora existen distintos tipos de rinitis. Sí. Hablaban de la rinitis alérgica, por ejemplo, en distintas fuentes de información. Sí. ¿En qué consiste esto? Es la división generalmente que se hace, rinitis alérgica y rinitis no alérgica. La rinitis alérgica se la puede dividir incluso en varias. Rinitis alérgica estacionaria, rinitis alérgica perenne, o sea, todo el tiempo, y rinitis episódica. ¿Qué significan las tres? Rinitis alérgica estacionaria, cuando se presenta en primavera, verano, otoño, invierno, cuando el clima es bien diferente. Hay más calor, más frío, más humedad, y todo eso siempre influye en la patología. Perenne, cuando cualquier momento está con alergia. Y episodio, cuando hay episodios momentarios que aparece la rinitis alérgica y también desaparece. Y la otra parte es la no alérgica, y ahí entra la rinitis inflamatoria aguda y crónica, también rinitis ocupacional, rinitis que tiene en el trabajo, por el polvo, contaminación que tiene en el mismo episodio del trabajo, algún químico que le esté afectando a su sistema respiratorio, rinitis también hormonales, por ejemplo, importante en las embarazadas. O sea, puede haber rinitis por desórdenes hormonales. Por ejemplo, un claro ejemplo es de cualquier medicamento, incluso antihipertensivos, antiinflamatorios, cualquier medicamento, pero uno más o menos que presta mucho la atención es en embarazadas. Las embarazadas a veces vienen con obstrucción nasal, rinorrea, secreción en la nariz, hasta estornudos, todo. ¿Qué ha pasado? De pronto no es alérgica ni nada, nunca ha tenido rinitis, pero tiene rinitis. Generalmente las embarazadas aparecen después de las 34 semanas de embarazo. Puede estar con rinitis hasta el final del parto, y a la segunda semana del posparto se pasa la rinitis. Es interesante. Otro puede ser ocupacional, como decimos, por medicamentos y hormonales y muchas otras causas. ¿Qué medicamentos, por ejemplo, podrían causar rinitis? Medicamentos, como le había dicho, hipertensivos, que muchos utilizan para controlar su presión arterial, antiinflamatorios, cualquier medicamento puede producir. Es bien indirecto lo que puede producir en cada paciente. Ahora, tenía algunos datos acerca de, por ejemplo, malformaciones, desviaciones del tabique nasal, presencia de cuerpos extraños que podrían causar cierta obstrucción. ¿Estas causas también podrían generar rinitis? Muy importante. De las anteriores causas más o menos que hemos mencionado, producen una inflamación de la mucosa, que más o menos cierran ese conducto, o la mucosa, inflama la mucosa de la fosa nasal, produciendo una rinitis. Y también esas obstruyen o inflaman la mucosa que comunica con los senos paranasales. Ya, más o menos ese es un punto. Pero el otro punto que usted menciona, un desvío de tabique, también puede alterar la comunicación con los senos paranasales, o alterar la respiración adecuada de una nariz. Por eso, cuando un paciente tiene un desvío importante del tabique o hipertrofia de los cornetes, que son justo estos, son cornetes. A ver, lo vamos mostrando en pantallas para que así podamos ilustrar esta entrevista y todos nos comprendan mejor. Incluso otro punto importante, crecimiento del adenoides, que pasa en los niños, igual que está haciendo una obstrucción nasal, cuerpos extraños también que pueden estar aquí y muchas otras causas. Entonces, ¿qué están haciendo estas causas? Obstruyendo la fosa nasal. Desvío de tabique, hipertrofia de cornetes, el paciente ronca mucho. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada, no fluye adecuadamente el aire en la noche o al dormir. Doctor, Son muy ¿cómo importantes. se realiza el diagnóstico de la rinitis? ¿Qué pruebas, qué exámenes se tienen que llevar a cabo? Es importante primero el examen físico, con una rinoscopía, observación de la fosa nasal, se observa. Ya ahí se puede hacer laboratorio e imagenología, radiografía, tomografía, incluso resonancia magnética, para tener una imagen así completa de la fosa nasal a estudiar, y los senos paranasales también incluidos. Muy Porque bien.
Siendo una radiografía a veces vamos a ver muy poco, en cambio una tomografía nos va a informar bastante. El tamaño completo de un tabique, el tamaño completo de los cornetes y el tamaño de las cantidades y el tamaño también de los senos paranasales que tenemos. Una vez que ya se ha definido el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Generalmente, ¿qué tipo de fármacos se utilizan o cómo se trata esta enfermedad? Ya, primero hay que ver al paciente que tenemos y cuál es la causa. No simplemente con un medicamento vamos a tratar. Si es alérgico y el otro no es alérgico, no le vamos a dar antihistamínicos al que no es alérgico. O si es un desvío de tabique que tiene, o hipertrofia de los cornetes, o hipertrofia del adenoides en un niño, no le vamos a dar mucho medicamento, ya quizá es quirúrgico. Los medicamentos que generalmente se dan, sin embargo, son antiinflamatorios, descongestionantes nasales, los principales, y aconsejar siempre al paciente con una buena hidratación, buena alimentación y buena oxigenación que tiene que tener todo el tiempo. ¿Por qué? Si no tiene una buena hidratación, ya la fosa nasal va a eliminar el moquito, la secreción nasal más seca, más espesa. Y eso es otro punto más para que obstruya la fosa nasal. Ahora, en el caso de la rinitis alérgica, por ejemplo, doctor, pueden ser muchas las causas que generan esta alergia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo una persona puede identificar? A veces uno no sabe exactamente a qué tiene alergia. ¿Cómo podríamos darnos cuenta? Ahorita, bueno, ese puede ser un problema en los pacientes que tienen bastante alergia a todo. Al pelo del gato, al pelo del perro, perfume, spray, el polvo, todo tiene. Sacude la ropa, está con alergia. Todo. Aire frío, alergia. El polen de las flores en primavera, verano, alergia. Todo tiene alergia. Pero generalmente un alergista, un profesional de la alergia, diagnostica bien. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el paciente es el primero que se da cuenta el momento que tiene una alergia. Porque en ese momento está estornudando. Se ha obstruido su fosa nasal. Tiene rinorrea, esta secreción por la naricita. Entonces él es el que se da cuenta y debería pararse. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo estos estornudos, lagrimeo? Puede ser una alergia y prestar mucha atención a eso. Y él es el que diagnostica, él mismo se diagnostica. Muy bien, ahora cuando esta rinitis no es tratada a tiempo o es mal tratada, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Es una pregunta que vamos a responderla después de las redes sociales porque tenemos otras consultas que nos llegan a través de este medio, doctor. Piti. Así es, doctor, y así es, Paola. Tenemos ya consultas que nos llegan. Nos escribe Sandrita Mónica. Dice, ¿tomar antigripales y cortar la gripe es causa de sinusitis, doctor? Causa no, pero a veces alivia la sinusitis y la rinitis también, la alivia, porque tienen muchos medicamentos, puede ser descongestionantes, antiinflamatorios, que puede aliviar, pero no cura exactamente la causa. Claro, pero doctor, ¿tomar antigripales y cortar la gripe causan sinusitis? Puede ser, pensando en el punto de qué está pasando qué pasa cuando hay sinusitis. Cuando hay sinusitis hay una acumulación de secreción. Aquí tenemos, por ejemplo, unos senos paranasales. Senos paranasales, bueno, los maxilares que están lateralmente, frontales, etmoidales y esfenoidales, que son estos. Y estos frontales y etmoidales. ¿Qué pasa ahí? Hay una acumulación de secreciones. Acumulación de secreciones que se inflaman, una secreción espesa, flemas espesas, que no pueden salir. Se acumulan ahí y entonces ahí empieza la inflamación y el dolor de cabeza. Entonces cuando tienen muchos pacientes antigripales, hacen que que no salga regularmente las secreciones y aparte que son espesas y entonces el dolor aumenta. No simplemente con un desinflamante para los resfríos puede ser tratado, sino se tiene que utilizar otras terapias para ayudar a la sinusitis también. Gracias, doctor. Vamos con una consulta más. Nos escribe Vico, dice, ¿dormir con el pelo mojado puede causar sinusitis? No, es relativo. A veces puede resfriarse porque hay un cambio de temperatura. Siempre pasa eso. Uno está duchándose, sale a la calle y es con viento, frío y todo eso. Gracias, doctor.
Vamos con más consultas. Dice, ¿por qué los bebés pueden tener rinitis? ¿Cuál es el tratamiento para ellos? Rinitis de un bebé. Un bebé también es generalmente un bebé, cuando es de semanas o de meses, es bien susceptible a la contaminación o del polvo. Hay que cuidarlos bastante porque rápidamente se va a irritar la mucosita, va a hacer una inflamación, una congestión nasal, y eso también le puede hacer un punto de sinusitis también con dolorcito de cabeza. Hay que cuidar bastante también la limpieza nasal con ciertos tratamientos que se le da también para limpiar las fosas nasales en los bebés, en los niños también. Vamos con una consulta más, doctor. Andrea Andy nos dice, ¿qué tratamiento hay que tener en el embarazo en caso de una rinitis? En caso de una rinitis en un embarazo, generalmente todos los medicamentos hay que tratar de evitarlos, porque son químicos que pueden alterar el embarazo. Sin embargo, hay tratamientos más naturales, por ejemplo, y se utilizan bastante también el tratamiento de la sinusitis, es con vaporizaciones, nebulizaciones, buena hidratación en general. Y buena hidratación para que esas flemas o esas secreciones o ese mismo moquito que tiene el paciente o la embarazada en las fosas nasales fluya y puedan salir mejor y limpiar las fosas nasales. Muy bien, y ahora que estamos en época de bajas temperaturas, ya hemos ingresado a lo que es el invierno, ¿cómo podemos prevenir la rinitis, doctor? Prevenir la rinitis. ¿Es posible? Claro, simplemente cuidándose uno. Por ejemplo, uno que es alérgico, evitar el pelo de gato o a veces la tiza o perfumes o sprays que están en contacto, algunos químicos, evitar. Eso es lo principal para poder prevenir. Y si va a salir a la calle... en caso de una rinitis alérgica. Sí, en todo el polvo que sale a la calle y todo en general. Prevenir, como prevenir un resfrío. Prevenir contactos con pacientes incluso que están infectados, y todo en general, simplemente la prevención. No con medicamentos, sino con prevención podemos lograr muchas cosas. Antes de pasar a redes sociales, dejábamos pendiente una pregunta. ¿Cuáles son las complicaciones de una rinitis que no es tratada? La rinitis no tratada tiene muchas complicaciones. Poniéndonos en el punto de las fosas nasales, también puede llegar al punto de, puede ser una rinitis atrófica. Tantas rinosinusitis que hay en las fosas nasales, hacer una rinitis atrófica. Entonces que la mucosa de las fosas nasales se seca, se hacen costras, incluso tiene epistaxis o sangrados por la recurrencia de infecciones que pueda producir. Incluso una rinitis alérgica también, que es rinitis, puede producir poliposis, que es una de las causas también de poliposis, también que la poliposis es una acumulación de una tipo flemas espesas que también se forman en las fosas nasales y en los senos paranasales y que producen una obstrucción nasal muy importante y una sinusitis que es crónica por bastante tiempo. El tratamiento generalmente es médico, pero generalmente se llega al tratamiento quirúrgico. Muy bien, vamos a profundizar la información en otra enfermedad que está muy relacionada con la rinitis, lo habíamos nombrado ya hace unos minutos atrás, la sinusitis. Sí. ¿Se la conoce con otros nombres también a la sinusitis? No, generalmente no, es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. ¿Existen distintos tipos de sinusitis? Muchos tipos también. ¿Los más comunes en nuestro medio? Hay virales, bacterianos, por hongos e incluso mixtos, que pueden ser bacterianos en uno y en el otro sea por hongos. Muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes de la sinusitis? Cuando hay sinusitis, generalmente la molestia que refiere generalmente el paciente es cefalea, dolor de cabeza. Sobre todo al agacharse, refieren muchos que tienen un dolor acá en la zona frontal. Al agacharse o al quedar, cuando se echa también. El frontal generalmente es, o también el nivel de las mejillas, que son los senos paranasales maxilares. Cuando es y pesadez de la cabeza, cuando se echa, cuando es una sinusitis esfenoidal, que es más atrás. Es justo esta que está aquí. Bien. Y frontal y esfenoidal, cuando se agacha y un dolorcito o pesadez en la frente. Un
resfrío que no es bien tratado podría derivar en una sinusitis? Sí, generalmente, como le dije a un principio, rinosinusitis. Se conocen las dos porque siempre van juntas. Un resfrío siempre con dolor de cabecita porque ha dado un punto en los senos paranasales. Por eso ahora se dice rinosinusitis. E incluso una rinitis, aumentando más o menos las complicaciones que puede dar la rinitis, puede también afectar a los oídos, a los ojos, incluso en la garganta, porque también, aparte que la rinitis o las fosas nasales tienen comunicación con los senos paranasales, también las fosas nasales tienen comunicación con el oído, con los ojos y con la garganta, por una comunicación anatómica también que tiene. Por eso cuando uno se resfría o está resfriado, le duele a veces el oído o se le tapa el oído, ¿no ve? O cuando uno tiene alergia, también está lagrimeando o le está doliendo la garganta, porque la inflamación e infección también pasa a la garganta. Vaya, es bastante complejo. En este tema de la rinosinusitis, por ejemplo, doctor, sí, hay muchos puntos en los cuales debemos profundizar para que las personas nos entiendan, ¿ya?, y puedan comprender a la perfección estas dos enfermedades y así prevenir, que es lo más importante. Hablamos de la rinosinusitis. Se presenta con mayor frecuencia en determinadas edades. Afecta más a ciertos grupos, niños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, o es algo totalmente diferente. Es generalmente diferente. Los niños son más susceptibles y también las mujeres, pero un porcentaje bien variable. Pero en los varones generalmente son los que menos están. El porcentaje es un poquito menor en los varones. Algunos de estos grupos corren más riesgo con esas enfermedades. Es más peligroso en los niños, por ejemplo. Los niños, porque son más susceptibles a los resfríos, su inmunidad todavía no está muy preparada con mayor fuerza de defensa inmune que pueda tener. Bueno, revisando un poco algunas fuentes de información, veía algunos factores de riesgo que pueden generar mayor influencia en tener lo que es en el desarrollo de la sinusitis. Usted nos dirá si estamos en lo correcto. Por ejemplo, la rinitis alérgica, un paso a la sinusitis, ¿estamos de acuerdo? Sí. Haberse sumergido en agua contaminada. Sí. Sí, puede generar sinusitis. Cambios de altitud donde la presión es considerable. Sí. También. Deficiencias inmunitarias, que es lo que usted nombraba, muchas veces causadas por el virus de inmunodeficiencia humana. VIH o SIDA también, como lo conocemos. Y desarrollo de tumores en la zona de los senos paranasales. Sí. Todos esos factores de riesgo están incluidos y pueden generar lo que es sinusitis. Sí. Y haciendo un punto que me ha dicho y es bien frecuente, los cambios de presión atmosférica. Por ejemplo, cuando uno está viaja en avión, está aquí en la tierra más o menos y el avión sube y hay un cambio de presión atmosférica. Entonces le empieza a doler importantemente el oído. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no hay una comunicación, no hay una nivelación de la presión atmosférica cuando está en el alto, ya el avión está en el aire. Entonces ahí generalmente hay un dolor de oído. ¿Por qué? Porque no hay una nivelación de la presión atmosférica, y eso es importante, porque muchos pacientes cuando viajan mucho o incluso del alto bajan a la zona sur y ese es su trabajo, siempre están con molestias de dolor de oído, porque no hay una nivelación de la presión atmosférica. Muy bien, doctor. Tenemos más consultas que nos llegan a través de las redes sociales. La gente está participando bastante y eso nos alegra mucho, Piti. Así es, Paola. Vamos con una ronda más de consultas, doctor. Y nos escribe Marina y dice, ¿se considera rinitis cuando hay estornudos y secreción amarilla y heridas en las fosas nasales? Rinitis, sí, eso es una causa. Si va a haber heridas en las fosas nasales, en la mucosa, tiene también su causa. Pero a veces es porque la secreción está saliendo y uno lo fuerza mucho para sonarse la nariz o se pone el dedo en las mucosas y la lastima, y a veces de eso también puede ser, o quizá alguna causa independiente que pueda tener, pero eso es también rinitis. Gracias, doctor. Vamos con la consulta de Limber. Dice, tengo rinitis alérgica desde hace mucho tiempo. ¿Es posible curarme? Curarse es relativo, es un tratamiento muy largo la rinitis alérgica.
hay que determinar qué es la causa. Por ejemplo, una cosa bien simple que varios pacientes tienen, al pelo del gato. Entonces, ¿cómo se cura esa paciente de esa rinitis alérgica al pelo del gato? Evitando los pelos del gato, generalmente. O al polvo, al peso, al perfume, o un spray que siempre está en contacto. Es simplemente ese tratamiento. Pero el problema es cuando a veces el paciente tiene rinitis alérgica a muchas cosas. Entonces tiene que estar siempre pendiente a no estar en contacto con muchos alergenos que está en contacto. Perfecto, vamos con la última consulta de nuestra ronda y vamos con Gabriela. Dice, buenas noches, mi hijita tiene 9 años, tiene todo el tiempo congestión nasal, ¿cómo puedo ayudarla? Ya, hay que hacer un examen, quizá desvío de tabique puede tener, hipertrofia de cornetes puede tener, adenoides también puede tener incluso a esa edad, pese cuando ya son 4 o 5 años ya la cabecita crece de tamaño y el adenoide sí está de un tamaño grande, pero la cabeza ya ha crecido, entonces ya no está obstruyendo importantemente las fosas nasales. Pero a veces hay pacientes que pueden tener todavía obstrucción nasal. Hay que observarlo, incluso una radiografía, una tomografía sería, o una fibro o una endoscopía nasal para poder ver la causa directamente. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a la sinusitis y en qué casos se requiere de una cirugía incluso? Tratamiento, generalmente para poder, sinusitis, para que fluya el aire y que fluya las secreciones que hay en los senos paranasales, descongestionantes nasales, antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos si se necesitara, y si está en el punto de alergia, antialérgicos, antihistamínicos. Y también si la sinusitis o la rinitis que está produciendo son un desvío de tabique, hipertrofia de cornetes, tratamiento quirúrgico muy probable, pero siempre sacando una tomografía, la tomografía para poder ver realmente cómo está la obstrucción y si realmente esa es la causa. Muchas personas a veces prefieren los remedios caseros, doctor. ¿Usted o la medicina tradicional acepta algún tipo de remedio casero para estas enfermedades? ¿Es aconsejable algún remedio casero? Sí, hay uno y es incluso que nosotros mismos lo recetamos. Por ejemplo, es las vaporizaciones que generalmente se hacen. Nosotros le decimos vaporizaciones con agua de manzanilla, vaporizaciones con eucalipto, que van a humidificar, van a limpiar las fosas nasales. Excelente, incluso esa vaporización puede llegar hasta los senos paranasales y limpiar. Muy bien, las abuelitas saben muy bien esto. Y vaporización, nebulizaciones y buena hidratación y muchas otras cositas o matecitos que toman también. Con eso se están hidratando y a veces mejorando también la permeabilizando las fosas nasales. Se pueden ayudar bastante. Muy bien, doctor. Estamos en época de invierno, bajas temperaturas en La Paz, Oruro, Potosí. Tenemos un clima seco además. Así que vamos a despedir esta entrevista con las recomendaciones finales que usted pueda dirigir a todos nuestros televidentes para así prevenir lo que es la rinitis y la sinusitis. Ya, prevenir depende de la causa, pero en general cuidarse, evitar contaminaciones de todo tipo. Fumar también es una causa importante. Dejen de fumar. Todos no deberíamos fumar. Es importante. Un abrigado bastante se va a salir y todo en general. Pero protegerse generalmente en todo sentido. Eso es realmente lo que les puedo decir a los pacientes. Cuidarse. En general, lo que la mamá o la abuela o los papás le pueden decir, eso siempre es bien importante, porque yo no les puedo decir, tienen que prevenir, tomen este antihistamínico, este calmante o este antibiótico, que no sería nada sano. Muy bien, doctor Ismael Paco, médico otorrinolaringólogo, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un gusto y esperamos pronto tenerlo nuevamente de visita. Ya, gracias, hasta luego. Muy bien, y esperando haber despejado todas sus dudas acerca de la rinitis y la sinusitis, nos vamos a una pausa, pero espérenos porque tenemos más a retornar.